sea bendecida. Ahí donde estaba yo a pedir que cierre por un momento sus ojos y incline su rostro. Padre Santo de la Gloria, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y a ti te damos honra y gloria, Padre. Que esta palabra, Señor, produzca frutos de cambio, frutos de transformación en nuestras vidas, que nos podamos apropiar de esta palabra. Y Señor de la gloria, que seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrándonos y hablándonos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, las guerras son muy feas. En las guerras pierden todos. No hay nunca un vencedor. A lo mejor los únicos que ganan son los que venden las armas. De resto, en las guerras se produce destrucción, muerte, miseria. Pero todo el mundo quisiera huir de la guerra. Ojalá que no nos toque. Entre más lejos sea la guerra, mucho mejor. Pero hay que entender que el mundo espiritual se mueve de una manera diferente. Nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual. Dice la Biblia, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Está diciendo que hay una lucha, que hay una guerra. Aunque, pero si yo estoy aquí, si no me meto con nadie, tú estás dentro de una guerra y el enemigo te quiere tener ahí. Te quiere tener sumido en temores. Dice en Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Él es el que nos quita la paz, nos quita la alegría, nos quita el gozo, nos mete en temores, en miseria, en problemas matrimoniales, en problemas sentimentales, en problemas de trabajo. Él es el que está ahí trabajando para que usted y yo no seamos felices. Él es el que está trabajando de una y otra manera para que nosotros nos sintamos tristes, nos sintamos sin ganas de nada. Como se mueve aquí en Andalucía, hoy no tengo ganas de nada. ¿Sí? Entonces, así trabaja el enemigo. Pone problemas. Cuando hay circunstancias buenas, el enemigo pone adversidades, nos pone miedos, nos pone temores. Entonces, siempre tenemos que entender, y es un principio básico del cristianismo, que el enemigo existe y quiere dañarnos el caminado. Nos trae hasta enfermedades, nos trae pérdidas digamos que no estaban al tiempo en ese momento, pero el enemigo siempre nos quiere tener distraídos en otra cosa, que no hay que pagar, no hay para pagar los servicios, que no hay para pagar el alquiler, que no hay comida, que me peleo con el vecino, que me peleo en el trabajo, que no tengo trabajo. Siempre el enemigo quiere mantenernos distraídos. ¿Para qué? Para que no nos acerquemos a Él, para que no lleguemos a Él, para que no trabajemos en su obra, para que no extendamos el reino. Si las personas no pueden venir a la iglesia, pues y tienen un trabajo de toda la semana, pues no van a poner es trabajar en el reino. ¿Sí? Y si las personas andan con depresión, no van a poder estar haciendo nada en la iglesia y mucho menos en su casa. Pero eso es obra del enemigo. Mira, y quiero, antes de entrar en materia, contarles un testimonio. Algunos de los hermanos ya lo han escuchado, pero las personas que nos ven por las redes sociales a lo mejor no lo han escuchado, y muchos de los que están aquí tampoco. ¿Sí? Este testimonio es mío. Una noche me levanté asustado, me desperté 2 de la mañana asustado, con esos miedos y esos temores que nos dan a todos. Me levanté asustado y entonces me levanté con mucho cuidado para no despertar a mi esposa y me fui hacia el salón. Y allí en el salón seguía con esa angustia, ponía el televisor y no encontraba paz, no encontraba sosiego. Me iba para el salón, me iba para la otra habitación y no encontraba paz. Y era una situación como que uno no sabía. Ahí es cuando yo entendí por qué las personas se suicidan, por qué las personas se tiran por los balcones, por qué las personas se ahorcan, porque es una situación horrible. Y yo le oraba, Señor, ayúdeme, Señor, ayúdeme, ayúdeme, Señor. Y oraba y miraba y de todo, y seguía igual, seguía igual. Y dentro de mi
o sea, como que el enemigo le paraliza el entendimiento a uno. Yo no llamé a mi esposa para que me ayudara a orar en ese momento, sino que no hay que molestarla, que no hay que molestarla. Y entonces eh, fui y dije, voy a ponerme a hacer algo. Ponía la televisión, ponía prédicas y no encontraba paz, no encontraba sosiego. Fui, lavé todos los platos, toda la loza y terminé de lavar la loza a las 3 de la mañana y no encontraba paz, no encontraba. Entonces oraba y decía, Señor, ayúdame, y no encontraba hasta que, diga, hasta que dije, me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo y puse las manos ahí. Y ahí el enemigo me soltó. Y ahí puse una prédica, vi la prédica tranquilamente, me quedé dormido, después ya me volví a mi casa, pero en el momento en que dije, me cubro con la sangre de Cristo, cambió mi situación totalmente en eso. ¿Por qué les cuento eso? Por una sencilla razón, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y yo le pido al Señor, al Espíritu Santo, que todos los que estamos hoy aquí y los que nos ven por las redes sociales entiendan el poder de la sangre poderosa de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y entonces, ¿cómo es eso que la sangre tiene poder? ¿Es que yo me la unto, yo me la echo, qué hago? No, la Biblia tiene una serie de connotaciones y espirituales que nos llevan a eso. Mire, ¿de dónde viene el problema de la sangre? La sangre viene de que en el tiempo de Israel, el pueblo o la persona que cometía un pecado tenía que ir al sumo sacerdote y llevar un becerro, llevar un cordero, llevar un ave, alguna cosa limpia, sin mancha, y decirle, esto es lo que yo traigo. Y el sumo sacerdote lo mataba, regaba toda la sangre y había remisión de pecados para esa persona. Y al otro mes volvía con un cordero, otro. Y esa era la historia, ¿sí? Hasta que, o sea, la sangre del animal que moría era la que limpiaba a la persona del pecado. Y así durante mucho tiempo. Pero mire, apareció el Cordero de Dios. El Cordero de Dios apareció para una sola vez derramar toda su sangre para que mis pecados y sus pecados sean perdonados. Ya no había que ir todos los meses, porque dice una sola vez y para siempre la sangre del Cordero de Dios fue derramada para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados, la remisión de los pecados. Por eso es que es importante entender por qué la cruz, por qué Jesús, por qué no mejor María, por qué no mejor la Virgen, por qué no, el que murió en la cruz y derramó toda la sangre de su cuerpo fue Jesucristo. Y el Cordero inmolado de Dios fue el que nos trajo la remisión, la bendición y el perdón de los pecados. Y eso hay que entenderlo, ¿sí? No que si yo rezo que soy muy bueno, no. Sencillamente el Cordero de Dios inmolado es el que regó toda su sangre, se quedó sin su sangre para que usted y yo fuéramos sanos, salvos, bendecidos, etcétera, etcétera. Y mira, en el libro de Hebreos 9:12, el libro de Hebreos 9:12 está diciendo lo que yo estaba contándoles. Dice que Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué habla del lugar santísimo? El templo en ese entonces tenía el atrio
un lugar santo y un lugar santísimo. El sumo sacerdote cada año podía entrar al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que él presentara una ofrenda delante de Dios y fueran perdonados nuestros pecados. Si no, no. Entonces, pero solamente podía entrar al lugar santísimo él. Y entonces está diciendo aquí dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Está diciendo que no hay que cada vez romper el velo, que no hay que entrar. No, se acabó la distancia, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ya podemos entrar a su presencia todos los días. Dice que en eso hizo Jesús, restableció la comunión entre Dios y los hombres. Ahora en Hebreos 10, 19 nos confirma prácticamente lo mismo. Hebreos 10, 19 dice que Él nos permite entrar en su presencia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Dice la palabra que cuando Cristo murió, se rompió el velo de arriba abajo. Y que en base a eso, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios sin mediadores, sin el amigo que lo lleve, sin el pastor que esté orando. Yo no estoy diciendo que el pastor puede orar, pero no se necesita. Tenemos entrada directa, ¿a qué? A la presencia de Dios. Entrada directa, ¿por qué? Porque cuando Cristo murió, dice que por su sangre nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Eso nos da una libertad. Ya no tenemos que llevar un macho cabrío, ya no tenemos que llevar un becerro, no tenemos que llevar una paloma, sino directamente yo me presento delante de Él y puedo tener una comunión directamente con Él. Aún las personas que están empezando y que no creen, que no entienden bien esta circunstancia, entonces yo les digo, pregúntenle al Señor, pregúntenle a Dios si es verdad lo que dice la Biblia. Pregúntenle a Dios si es verdad lo que el pastor dice, que por la sangre de Cristo, que porque el velo se rompió, puedo yo entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Dios le va a responder, sí, yo morí por ti, yo morí por ti. Ahora, en Primera de Juan 1:7, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bonito, ¿no? Qué bueno. Nosotros pecamos y Jesucristo nos limpia de todo pecado con su sangre. ¿Qué hay que hacer? Presentarnos delante de Él, decirle que hemos pecado y arrepentirnos. Y dice que Él nos limpia de todo pecado. Y los pecados pasados, dice que Él en la cruz del Calvario ya los llevó. Él en la cruz del Calvario dice que todos los pecados nuestros los puso allí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, nos presentamos ya limpios y aceptos. Y dice en Mateo 26, 28 que hay remisión de pecado. Mateo 26, 28 está hablando, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Mateo 26, 27 y 28.
Mateo 26, 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea, la sangre de Cristo fue derramada para remisión de pecados. Y yo me dije, pero ¿qué remisión de pecados? Pues todos los cristianos hablamos de remisión de pecados, pero ¿qué remisión de pecados? Y entonces el diccionario dice que remisión es enviar los pecados bien lejos, donde nadie los encuentre. Y la palabra dice que los pecados nuestros los echa el Señor al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hace que los pecados desaparezcan, que los pecados sean olvidados, que sean borrados. Y dice que Él los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, mira lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice al principio, que permitió restablecer la comunión entre Dios y los hombres. Luego dice que la sangre nos limpia de pecado. Luego dice que los pecados que hayamos cometido los olvida, los echa al fondo de la mar, los manda a lo mejor al polo norte para que no los encontremos, dice, los envía bien lejos. La remisión de pecados. Entonces, y mire, y hay un texto muy bonito que es importante que lo entendamos, está en Éxodo 12, 13. Éxodo 12, 12. Esta historia la conocen ustedes y la conocemos todos. Y dice que había un problema allí en Israel. El faraón no quería dejar salir al pueblo. Y ya no había habido las plagas de Egipto. Entonces dijo el Señor, pues vamos a ver hasta dónde le aguante el faraón. Tocamos sus ganados, tocamos las aguas, hay plaga de ranas, hay plaga de langostas. Ahora vamos a tocarle su familia a ver qué pasa. Entonces dijo el Señor, enviaré al ángel exterminador para que todo primogénito muera. Primogénito de los varones, primogénito de los ganados. Y dice en Éxodo 12, 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así que los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mira, ¿cuál era? ¿Qué le dijo el Señor? Maten un becerro, maten un macho cabrío, maten. Y cuando cojan la sangre y pinten los dinteles de la puerta, subiendo aquí y aquí. Si usted no obedece, va a entrar el exterminador y matará al primogénito de su casa, al primogénito de sus ganados. Pero si usted obedece y hace que la sangre de Cristo esté en el dintel de su puerta, dice él que el ángel exterminador pasará de largo. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Y fue tanta la mortandad en el pueblo de Egipto. ¿Y por qué en Egipto no le echaron sangre? Porque no estaban en sintonía con el Señor. Los egipcios no sabían que iba a aparecer el ángel exterminador. Los egipcios no sabían que la sangre de Cristo tenía poder. Los egipcios no sabían que la sangre iba a evitar que el exterminador acabara con los primogénitos. Y así se hizo. Y así se hizo. ¿Y qué pasó? Que hubo gran mortandad en Egipto, tanto que así que el faraón dijo, ya no quiero más. Váyanse al desierto, váyanse donde quiera, pero no quiero más a ustedes aquí en Egipto. Dios protegió a su pueblo a través de la sangre del Cordero. Y es una manifestación de lo que iba a suceder con Jesucristo. Y para terminar, dice en Apocalipsis 12:11, ¿qué es Apocalipsis? Lo que está por venir, una profecía de lo que va a venir.
Y dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos. ¿Con qué vencieron a Satanás al final de los tiempos? Con la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, ¿qué estamos hablando? ¿Qué quiere Dios decirnos? Que la sangre del Cordero tiene poder, que la sangre de Cristo tiene poder. Por eso digo yo, pero ¿cómo es posible que Jesús, que Dios nos meta en una guerra y no nos dé armas? Pues esa es una de las armas más importantes, la sangre de Cristo. Cuando yo me cubro con la sangre de Cristo, cuando cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, cuando cubro a mi familia con la sangre de Cristo, el enemigo no puede tocarnos. Amén. Entonces, por eso es importante entender que la sangre de Cristo tiene poder. Por eso es importante entender que nosotros estamos armados con la poderosa sangre de Cristo. Ay, pastor, que es que a mí el enemigo no me deja dormir. Pues me cubro con la sangre de Cristo y dormiré, porque la palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Ay, que es que tengo pesadillas. Pues no se preocupe, cúbrese con la sangre de Cristo. Es que en mi barrio hay pandillas. Pues no se preocupe, cubre su familia con la sangre de Cristo. Y así, es que las finanzas mías no me alcanzan, pues cubra su dinero con la sangre de Cristo. Es que me peleo con mis vecinos, pues cúbrase con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, hermanos, es importante, es necesario entender que cuando Cristo murió en la cruz, derramó toda su sangre para que ustedes y yo tengamos bendición y protección divina. Nos limpia los pecados, restableció la comunión con el Señor, mandó los pecados al fondo de la mar y nos protege del enemigo. Entonces, hermanos, si la sangre de Cristo hace todo eso, nos limpia, nos protege, tenemos que usarla, ¿sí? Llevar todos los días en el bolsillo o en la mochila la sangre de Cristo. No, eso no es. La sangre de Cristo es espiritual y nosotros la llevamos de manera espiritual. ¿Y sabe cuál es el tema? Que produce resultados en el mundo espiritual. La sangre de Cristo produce resultados en el mundo espiritual y nosotros hablamos de lo que vivimos y nosotros hablamos, no que la sangre de Cristo, porque como hay personas, ahora hay tanto engañador, no, la sangre de Cristo no, la sangre de Cristo la derramó Jesús en la cruz del Calvario y tiene poder porque nosotros lo hemos probado y comprobado que la sangre de Cristo tiene poder. Así que, hermano, usted tiene que irse hoy, tiene que apropiarse del poder de la sangre. Tiene que empoderarse con la sangre de Cristo y tiene que poner en la práctica todos los días la sangre de Cristo. La sangre de Cristo dice, pero es que yo soy pecador, es que yo no sé qué. No te preocupes. Si tú eres pecador, vaya a los pies de Cristo y dígale, Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento. Y de una vez queda equipado con la sangre de Cristo. Queda equipado con la sangre de Cristo y vamos a tener protección. La sangre de Cristo nos trae sanidad, nos trae poder, nos trae gozo, nos trae salvación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos protegidos por un Dios todopoderoso. La hermana decía, aunque pasen por las aguas y con estas lluvias, pues tenemos que pasar por las aguas, pero no nos anegará, no caerá el diluvio en nuestra casa, no se inundará. Dice, y aunque pase por el fuego, no te quemará. Y esa es la promesa. Pero si vamos protegidos con la sangre de Cristo, vamos bien. Amén. Póngase de pie, por favor.